Bueno, bienvenidos todos, en realidad, a esta que es nuestra última charla del ciclo de graduados 2020. Así que con un poco de nostalgia, pero también con mucha alegría. Cada participante fue de todo un mundo, ya lo dije, pero realmente para mí era un mundo que se abría de todas las diferentes maneras posibles de abordaje de la filosofía. Y bueno, esperemos que el año que viene hagamos uno con nuestros graduados 2021, que ya podemos anticipar que van a ser menos numerosos que los 2020, porque el año ya se está terminando, aunque a veces hay una corrida a fin de año de presentación de tesis, pero bueno, las vamos a presentar quizás de manera más espaciada. Mi nombre es Paula Pico Estrada, yo soy la directora de la carrera de Filosofía, junto con Bruno Alfonso, que es, acá lo veo en el Zoom a mi izquierda, pero supongo que a ustedes les aparecerá de otras maneras. Es coordinador académico de la carrera y mi coequiper. Y ahora voy a presentarles entonces a nuestra expositora de hoy, que es la profesora Raquel Gurevich. Un minuto que comparto pantalla. Raquel es profesora en filosofía por la UNSAM, es acompañante terapéutico por la Red Asistencial de Buenos Aires y es maestra municipal de recreación. Actualmente se encuentra complementando su formación cursando el profesorado universitario en letras de la UNSAM. Desde el 2016 se desempeña como coordinadora del Centro Social PREASIS, Programa de Externación Asistida para la Reinserción Social y Laboral, del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat de la Ciudad de Buenos Aires, donde también se desempeñó como asistente terapéutico. Asimismo, durante el periodo 2015 y 2018, entre 2015 y 2018, Raquel ejerció la docencia como profesora de lengua y literatura en el marco del Plan FINES, en los distritos de General San Martín y de 3 de Febrero, y realizó tareas profesionales en la Clínica Sant'Emilià de Cava, en el sector niños y adolescentes con patologías severas. Bueno, ahora le voy a dejar la palabra a Raquel, pero por el título de la charla y por los antecedentes de Raquel, creo que se van a dar cuenta de que su abordaje es experiencial, es decir, ella, a partir de la filosofía, le da un marco teórico a sus profundas experiencias realmente en el ámbito de la salud mental y de la educación. Así que queda Raquel a cargo. Bueno, gracias a todos los que están. Gracias, Paula, por gestar esto y motorizarlo. Y además gracias también, Paula, por recibir a alumnos y a graduados con todas sus inquietudes tan amorosamente, ¿no? Siempre. Bueno, empiezo esta exposición. Voy a empezar con una experiencia personal. Yo voy a leer porque me voy a sentir más segura, porque si no me voy a perder seguramente. Bueno, mi experiencia profesional con la locura se divide en dos momentos. Lo divido de esta forma porque los escenarios en el tiempo marcan distintos modos de tratamiento donde se vislumbran dos formas de pensar y actuar. Cuando digo tratamiento no hablo de una prescripción médica, sino el tratamiento que impacta en el cuerpo del paciente desde los profesionales, la institución, las leyes, hasta las teorías académicas o de facto que justifican las acciones. La primera comienza alrededor del año 83, cuando recién egresada de la Escuela Municipal de Recreación, en la otrora ciudad de Buenos Aires, comienzo a trabajar en la Clínica San Emilián, un neuropsiquiátrico privado de la zona del barrio del Saavedra. No fue mi primer trabajo, pero sí el primero en el que podía poner en práctica lo aprendido en la escuelita, que se centraba en una palabra que aún me resuena mágica: recreación. Mi primer asombro al ingresar a esta clínica fue la cantidad de puertas cerradas con llave. Entre sector y sector, personas que te interceptaban pidiendo cigarrillos, plata,
respuesta a una pregunta o simplemente un saludo. En otros casos, personas con la mirada perdida o sumisa, pues la medicación o las intervenciones como la lobotomía había conseguido quitarles una parte de su esencia humana. Llegar hasta el sector donde trabajaba era un viaje a través de corredores llenos de puertas cerradas. La razón que daban a ello era el miedo a que alguien se escapase o se mezclase con otras problemáticas. Bien separados estaban los caratulados de drogadictos con los otros, psicóticos, esquizofrénicos, síndromes varios y otros inclasificados aún. Allí había pacientes internados y ambulatorios. La separación era carcelaria. En la noche del 26 de abril de 1985 el edificio se incendia. Muchos de los internados estaban durmiendo bajo el efecto de los sedantes, otros atados. Algunos, cuando veían las llamas o se los quería guiar hacia la salida, volvían a sus habitaciones confiados en que estarían a salvo. Murieron 78 personas entre internados y trabajadores. Hoy es un edificio abandonado al que se lo llama el Elefante Azul. En este relato, lo que intento o tengo por objeto resaltar lo que está atravesando en el escrito que sigue, y ello es la subjetividad y lo social. Pretendo poder transmitirles cómo la filosofía ha influido en la práctica y la teoría en mi relación con la locura, confundiéndose entre sí sin saber qué es primero, si la una o la otra. La filosofía ha acompañado las decisiones que permitieron hacer experiencia con las y los otros, experiencia que se sucede en el entre, influyendo en mi propia vida. Hablaré del padecimiento humano, un padecimiento que se llama locura, que se hace presente en el ser que la padece. Este padecer es extensivo al cuerpo todo, aunque cuando se habla de locura por transmisión heredada, su representación se reduce a lo mental. Intentaré problematizar la intervención desde el propio concepto que se pone en juego en esos momentos. La idea es pensar que la intervención presupone una manera de aparecerse en ella dentro de un dispositivo complejo. Entendiendo por dispositivo complejo a la red de relaciones que se pueden, acá cito a Foucault, ¿no? A la red de relaciones que se pueden establecer entre elementos heterogéneos, discursos, instituciones, arquitectura, reglamentos, leyes, medidas administrativas, enunciados científicos, proposiciones filosóficas, morales, filantrópicas, lo dicho y lo no dicho. Por ello, esta presentación tendrá algunos puntos definidos que me interesa desarrollar. Una breve introducción de la mano de Descartes y Foucault, donde la duda metódica se ubicará como aquello que falta en la locura, facilitando de esa manera el inicio de la distinción entre razón sin razón. Con Deleuze-Guattari introduciré la importancia de pensar conceptualmente como una manera de anclar en la toma de posición en la intervención social. Para cerrar, presentaré brevemente a Franco Basaglia y la experiencia italiana de Trieste. Allí fue posible por primera vez el cierre de un psiquiátrico, en 1979, que en ese momento, y en palabras del italiano, fue posible lo imposible. Me motiva la necesidad de pensar la experiencia de intervención, involucrarme con ella y convertirla en problema del cual surjan conclusiones provisorias, en tanto se producen en el devenir contingente e incierto. Surge entonces la primera pregunta: ¿de qué hablo cuando hablo de locura? El hombre considerado normal sigue pensando y temiendo a aquel que no puede comprender, y que en momentos de descompensación se convierte en lo más terrible, el monstruo. Es entendible, dado que no se está preparado para llegar a tamaña comprensión. Además, es una característica humana distanciarse de lo que asusta, en este caso, la locura, en especial cuando ésta se haya relacionada con la pobreza, dos situaciones que se producen a la vista de todos en los espacios públicos. En ambos casos, lo que perturba son los cuerpos donde se evidencian algunos de estos dos estados. En la locura se visualizan ambos. Una persona que atraviesa estados de gran perturbación entra en un abismo
desde donde, aunque lo quiera, es difícil salir solo. No se está en estado de perturbación todo el tiempo, pero en el lapso donde esto ocurre, la persona se abandona a la apatía o a la bulia, otras veces a todo lo contrario. Ser un loco pobre es una constante en la mayoría de este colectivo. Una frase de Franco Basaglia sintetiza lo que queremos transmitir. Me parece muy difícil que en un barrio pobre se sepa quién es loco y quién no. No tener un techo adecuado, un plato de comida garantizado, lleva al ser humano a situaciones críticas, por lo tanto límites. A esto se agrega que a través del tiempo el padecimiento mental y sus manifestaciones justifican y o alejan física y emocionalmente a la familia o grupo de pertenencia. Todo aquello que puede reducir la afección queda anulado. Se convierte en un ser frágil, desvalido y a su vez peligroso. Por todo esto, pensar la experiencia de intervención como un ejercicio político y por tanto social, me provoca y obliga a problematizar el ámbito de la experiencia, el ámbito de la vida. Ahora voy a introducir a Descartes y Foucault como un nacimiento donde se opone la razón a la sinrazón. A pesar del tiempo, pervive una manera de pensar la locura ligada a la toma de posición de la racionalidad moderna tradicional, cuyo exponente remoto es el cartesianismo. Descartes, en sus meditaciones metafísicas, habla de la locura como de aquellos insensatos que creen en aquello que no es, como si fuera. Aduce que ello es producto de la bilis que inundó su cerebro con negros vapores. Se producen delirios a partir de estos fluidos, ofreciendo ejemplos como que son reyes cuando son pobres, que están vestidos de oro y púrpura cuando van desnudos, o se figuran que son vasijas, o que tienen el cuerpo de vidrio. En el pensamiento del filósofo, estos ejemplos certifican un cerebro aturdido. Foucault señala que lo que hace Descartes es un corte de aguas, de un lado los insensatos y del otro lado los racionales. En el camino de la duda, dice Foucault, Descartes encuentra la locura al lado del sueño y de todas las formas del error. Es el propio Descartes quien juzga no estar loco, y lo sabe porque no se compara con aquellos que sin estar dormidos creen lo que no es. Pero esos locos, dice Descartes, son locos, pero esos locos, dice Descartes, pero esos son locos, y no lo sería yo menos si me comparase con tales ejemplos. La estrategia de Descartes es distinguir la razón de la sinrazón, y para ello necesita un elemento que las distinga, la duda metódica. Pero en sí se necesita de la locura para oposición resaltar el poder de la razón y el poder del racionalismo. A diferencia del sueño, donde la verdad se incorpora al durmiente, pues podemos suponernos soñando en el mismo sueño y poner en duda lo que allí nos sucede, el loco cree que es verdad lo que no es. La locura no se confronta con la verdad, pues directamente en el pensamiento cartesiano, la verdad no acompaña el decir loco. Su situación, dice Foucault, es distinta en relación con la verdad y con quien busca la verdad. Sueños e ilusiones son superados en la estructura misma de la verdad, pero la locura queda excluida por el sujeto que duda. Por lo tanto, el que piensa y duda es un ser dual y completo. El extravagante no existe plenamente, pues sin la duda solo es un cuerpo, solo carne con un pensamiento incapaz, incompleto. La dualidad cartesiana se instala en la modernidad, con ella aparece una nueva sensibilidad respecto a la locura, ya no religiosa sino social. Los nuevos tiempos reclaman un sujeto trabajador, la sociedad caracterizada por la mendicidad, la vagancia, perturba el orden social. Se comienza a penalizar al vagabundo, al loco y al ocioso con encierro, con trabajo forzado como castigo. A partir del siglo XVIII, con la constitución de la locura como enfermedad, se rompe el diálogo entre la razón y la locura,
La psiquiatría se instala como disciplina científica y su discurso se convierte en un monólogo de la razón sobre la locura. Ahora voy a introducir a Deleuze-Guattari porque lo que me interesa son dos conceptos que ellos manejan desde esa postura donde van a introducir la inmanencia, ¿no? No sé si como oposición con la trascendencia, pero sí como contraste con la trascendencia, ¿no? Deleuze concibe la historia de la filosofía como la creación de conceptos que en el decir de Adam Ballou no pueden ser más que experimentados en sí mismos, concretamente. Pues de lo que trata este trabajo es problematizar lo concreto, es decir, la práctica como experiencia. En este apartado me centraré en el plano político-ético de la filosofía de Deleuze, dado que aquello que quiero pensar se relaciona con un aspecto central, el estar con uno y junto con otro, que resumo con el sintagma estar juntos. Entiendo que la ética no puede estar separada de la política, desde el momento que ambas son ciertas en la acción. Es allí donde pierden toda distinción. El Antiedipo, es editado por la edición de Minuit en 1972, Mayo del 68. Es uno de los dos volúmenes de Capitalismo y Esquizofrenia. El otro se titula 1000 mesetas, publicado 8 años después. Ambos textos fueron escritos en colaboración entre Gilles Deleuze y Félix Guattari, el primero filósofo y el segundo psicoanalista. Ambos recurren en esta obra al encuentro de la escritura de Nietzsche, Marx y Freud. El proyecto Capitalismo y Esquizofrenia desarrolla el problema de la relación entre deseo y política. En el Antiedipo se ocupa de analizar el deseo en oposición a Lacan. Proponen una nueva concepción de deseo no como carencia, sino como producción ilimitada. Ya no desde el sujeto, sino desde el plano social. Acá ellos toman como referente, aunque no quieren naturalizar a la esquizofrenia, sino que toman como referencia a la esquizofrenia, porque justamente si hay algo que es muy evidente cuando alguien se lo categoriza de esquizofrénico, es un fluir constante, una gran producción, ¿no? En oposición a Lacan, a lo mejor repito de nuevo, proponen una nueva concepción de deseo, no como carencia, sino como producción ilimitada, ya no desde el sujeto, sino desde el plano social. Para Lacan, el sujeto se halla en la búsqueda de encontrar lo que le falta, lo que lo completa. Busca aquello de lo que carece. En el psicoanálisis lacaniano, los sujetos están marcados por la falta y cada sujeto posee la propia. El sujeto de la falta encuentra la falta en el otro y el sujeto escindido se encuentra con el objeto escindido. Necesita identificarse con algo porque no tiene una identidad completa y porque los intentos por adquirir la de otro resultan fallidos todo el tiempo. En cambio, los autores entienden que todo se halla en continuo movimiento de máquinas que se acoplan a máquinas, en un ilimitado fluir esquizofrénico sin distinciones. Y dicen, es probable que a determinado nivel la naturaleza se distinga de la industria. Por una, la industria se opone a la naturaleza. Por otra, saca de ellas materiales. Por otra, le devuelve sus residuos, etc. Pues en verdad, la brillante y negra verdad que yace en el delirio, no existen esferas o circuitos relativamente independientes. Esta distinción, producida por el capitalismo, es una manera de clasificar todo lo que contiene a modo de olvidar sus conexiones y acoplos. Así como clasifica produciendo una independencia artificial, también crea representaciones artificiales, como es la tríada edípica. Freud centra el trabajo psíquico en el yo, pues es él que por un lado resiste a saber y por el otro lado pide saber. El yo desde esta perspectiva es tramposo.
Los términos producidos por el psicoanálisis colocan al deseo prisionero del sujeto y además, dada la carga semántica de estos conceptos, están impedidos de producción, pues al ser representaciones se agotan en sí mismas. Deleuze y Guattari remiten a la segunda tópica, donde los pronombres yo, superyo y ello parecieron los protagonistas de una escenificación que sustituyen las verdaderas fuerzas productivas del inconsciente por simples valores representativos. Y aquí me detengo para desarrollar brevemente qué considero entiende por representación Deleuze. El deseo se proyecta sobre una escena de familia que obliga al psicoanálisis a ignorar la psicosis, a no reconocerse sino en la neurosis y a dar una interpretación de la propia neurosis que disfigura las fuerzas del inconsciente. Aparece nuevamente la dualidad, ahora formulada por la institución psicoanalítica, la tríada aparato psíquico y la tríada familia. Estas representaciones nuevamente formulan una dualidad trascendente donde el aparato psíquico tiene primacía. La representación es una unidad que da certeza, tranquilidad y homogeneidad a la vida, la que justamente se caracteriza por todo lo contrario. Las representaciones humanas son perspectivas de la realidad y no capaces de agotar la infinita virtualidad de la naturaleza. Por otro lado, el psicoanálisis toma como modelo a la neurosis. Esto implica que la esquizofrenia, resistente todo el tiempo a la teorización e intervención psicoanalítica, se piense desde la mirada neurótica. Y repetimos que el psicoanálisis sustituye las verdaderas fuerzas productivas del inconsciente por simples valores representativos. Esta afirmación se hace mucho más presente desde la mirada que tiene el psicoanálisis de la psicosis. Lo hace desde la neurosis, es decir, parte de la comparación, y al hacerlo pareciera que juzga la neurosis como el mejor elemento. Ello es una de las instancias del aparato psíquico donde, según el psicoanálisis, habita el deseo en oposición al superyo, el lugar donde se instala la ley. El psicoanálisis trata de mostrar un inconsciente deseante atrapado en la tríada familiar. Deleuze querrá, sin embargo, reafirmar la idea de un inconsciente prepsicológico y por ello previo a cualquier reducción de la representación. Deleuze pretende invitarnos a pensar el inconsciente como pensamiento sin sujeto. No está queriendo eliminar del pensamiento a los sujetos, lo que pretende es pensar la naturaleza como proceso de producción. A mí me invita a pensar, sin el prejuicio de las hipótesis, como la tríada familiar, la locura como anormalidad y el mundo como ajeno a mí. La experiencia de Trieste. Acá voy a hablar de una experiencia, de la experiencia de la antipsiquiatría, ¿no? Desde principios del siglo pasado se comenzaron a escuchar las voces de aquellos que veían cómo el manicomio se había convertido en una prisión donde se ejercían distintas técnicas represivas con el objeto de moralizar a los internos. En los primeros años del siglo XX, Husserl fundaba la fenomenología y Freud la metapsicología, abriendo al campo de las psicoterapias racionales. En paralelo, florecen ideologías como el nazismo y el fascismo, cuyos regímenes se fundan en la concepción de valor de las personas, algunas valen y otras no. La Primera y Segunda Guerra Mundial, los campos de concentración y exterminio, son acontecimientos que sacuden al mundo, provocando un drástico cambio de mirada, a partir de la cual la atención de los que habían sobrevivido a las guerras y sus dispositivos exigían otras formas de tratamiento a las secuelas psíquicas. Además, el haber encontrado el tratamiento de enfermedades como la sífilis, cuyo doloroso proceso lleva a la locura, fortaleció la vieja creencia que sostenía que los estados de intenso sufrimiento, así como podían ser el origen de la locura, también podían ser el motivo de su desaparición. A raíz de ello, en la psiquiatría se comenzaron a experimentar métodos con el fin de revertir el impacto de las guerras en las personas con trastorno mental. Se diseñaron técnicas para la producción artificial de shocks convulsivos con el fin de revertir el trastorno,
se ensayaron para aquietar los comportamientos, lobotomías, trepanaciones, shocks insulínicos, electroshocks y otras muchas más. En estas técnicas el escenario y campo de acción es el cuerpo. Allí se ensayan esperando una respuesta mecánica a estas prácticas crueles e invasivas. Surge la antipsiquiatría, que tendrá una postura radicalmente distinta y de la cual Franco Basaglia formó parte. El término antipsiquiatría fue acuñado por David Cooper como crítica a las teorías y prácticas de la antipsiquiatría convencional. Descubrí que Cooper además hizo el prefacio en inglés de Historia de la Locura. Tuvo representantes en el mundo como Roland Lane en Gran Bretaña, David Cooper en los Estados Unidos, Franco Basaglia en Italia. La antipsiquiatría ha tenido un programa: reformar y eliminar el asilo, transformar las relaciones entre el personal y los internados, oponerse a la sobremedicación y el sobrediagnóstico y repensar o eliminar la noción misma de la enfermedad mental. Incluir lo social como parte determinante del padecimiento mental. La antipsiquiatría ha adoptado distintas maneras de posicionarse respecto a los puntos aquí enunciados. Michel Foucault sostiene que la antipsiquiatría de Basaglia, como la de Bernheim y Lane, problematizan la manera en que el poder médico se haya implicado con la verdad de lo que dice. El pensamiento de Franco Basaglia se encuentra atravesado de ideas y conceptos filosóficos a los que apela en varios de sus escritos. Nos referimos a las filosofías alemanas de Karl Jasper, Edmund Husserl, Martin Heidegger. Estos pensadores le proporcionaron al italiano fundamentos para su crítica de la psiquiatría positivista. El encuentro con la obra de Edmund Husserl empuja a Basaglia a reformular el concepto de Poget. Entiende que el objeto de la fenomenología es la verdad. De esa manera, ser epogé, es decir, suspender el juicio al momento en que se encuentra con el que padece, se convierte en un movimiento ético, incluso antes que teórico. En la segunda mitad de los años 50 se acerca la filosofía francesa de Jean-Paul Sartre, Maurice Merleau-Ponty. A partir de las teorías filosóficas de ambos existencialistas, Basaglia introduce el concepto de libertad y entidad corpórea, dando un nuevo valor al cuerpo guardado dentro de las instituciones hospitalares. La última gran influencia filosófica es la que lleva a Basaglia a conocer el pensamiento de Michel Foucault y su crítica del poder, así como se interesa por los análisis de Irving Goffman sobre las instituciones totales. Basaglia mantendrá una estrecha relación con la fenomenología y el existencialismo durante toda su vida, en especial con la obra de Sartre. Encuentra en Sartre un compromiso con el mundo, con la palabra y la acción. Basaglia se recibió de médico en 1949 en la Universidad de Padua, consiguió su especialización en neuropsiquiatría en 1952. En esos años ya sus escritos testimonian su confrontación con la tradición psiquiátrica y con el positivismo. En El mundo del incomprensible esquizofrénico, ensayo de 1953, dejará las huellas de su acercamiento a la fenomenología y al existencialismo, que se continuará el resto de su vida, en especial el existencialismo sartreano. En 1962 es nombrado director del Hospital Psiquiátrico de Gorizia. Hasta 1968 en esta institución tendrá el primer acercamiento con la realidad del manicomio. Es en Gorizia donde Basaglia se replantea las categorías conceptuales médicas y psicológicas de sano y enfermo. Entiende que las enfermedades mentales son consecuencias de la marginación y de los entornos disfuncionales. Observa en Gorizia cómo la miseria aumenta y profundiza el padecimiento de los internados. En el momento que entramos, dice Basaglia, dijimos no, un no a la psiquiatría, pero sobre todo un no a la miseria. Cuando es nombrado director del neuropsiquiátrico de Trieste, continuará lo iniciado en Gorizia, pero aumentará la apuesta, ya que consiguen aquí poner en acto el primer cierre de un manicomio, del cual Basaglia era director,
y que desde su nombramiento como tal, en 1971, se dedicaron a hacer radio. Lo pongo en plural porque así lo enuncia todo el tiempo a Basaglia. Basaglia nunca consideró que hacía las cosas solo. La hacía con otros, y es cierto, armaba redes. Cuando discutían el alta de un paciente, no solo lo hacían dentro del hospital, sino también conversaban con los vecinos del barrio donde la persona iba a vivir. Poco a poco fue desalojando el hospital, creando centros de salud. Esta acción no fue aislada, pues en la medida que se ocupaba, va trabajando también con los residentes de Trieste con el objeto de que consigan un cambio de mirada y puedan alojar a las personas de alta. El cambio que se produce en esta ciudad facilita el cierre del manicomio. Consiguió que las personas con padecimiento mental tuvieran periodos largos de estabilidad. En aquel momento, dice Basaglia, nosotros veíamos que aquella esquizofrenia era la expresión de una crisis existencial, social, familiar, no importa cuál era. De todas maneras, era una crisis. El 13 de mayo de 1978 se aprobó en Italia la Ley 180, la Ley Basaglia, y con él el cierre de los manicomios y el cambio de las prácticas, así como modos de entender y abordar los padecimientos psiquiátricos. Franco Basaglia, fundador de lo que se conoce como la psiquiatría democrática, pudo comenzar un proceso que podía denominarse de la institución negada a la institución inventada, que implicó generar, primero que nada, una problematización de las prácticas y de las concepciones sobre las personas que ingresan al sistema de salud mental, para poder abolir el encierro y proclamar, entre otras cosas, que la libertad es terapéutica. Eso supone estar dispuesto a inventar y reinventarse permanentemente sin perder de vista al otro en tanto ser humano y a la inserción en la comunidad como eje central para la realización de abordajes centrados en el acompañamiento de proyectos de vidas singulares que permitan combatir lo que en psiquiatría se denomina cronificación. A través de esta exposición, esta es la conclusión, presenté los inicios de la distinción entre razón y razón, marca fuerte que aparece en Meditaciones Metafísicas, obra de Descartes, que luego retoma Foucault en Historia de la Locura en la época clásica, donde la duda metódica es la barrera que ubica la verdad del lado de la razón. Con Deleuze-Guattari me interné en algunos conceptos como el tema de la falta, la producción sin control y la crítica a la representación que desarman aquellos conceptos en los que creemos, pero fundamentalmente interrogan nuestros conocimientos y nuestra capacidad de pensar. También introduje la experiencia de Trieste, que produjo un importante cambio en Italia que se trasladó al mundo. Considero importante recuperar estas distintas maneras de experiencia filosófica, donde la filosofía se mueve en el terreno de la acción. La escritura, la polémica, la intervención son distintas maneras de abordar la vida, no como paisaje, sino como ejercicio político, dinámico y vital. En los últimos tiempos escucho distintas definiciones acerca de la locura, inclusive hago uso de algunas de ellas, pero cada vez que lo hago desconfío, porque si al comienzo de su uso tenía una razón válida de ser, esa razón se va desgastando en el tiempo, se naturaliza. Tal es el caso del término vulnerabilidad. Este término en la actualidad pareciera haberse convertido en parte del discurso cotidiano, sin que provoque una tensión dialógica. Este término, que se ha expandido en el mundo social, se ha convertido en un término más, sin el peso fuerte que originariamente invoca, hacer presente que hay personas fragilizadas, privadas de sus derechos y garantías. Basaglia, en ¿Qué es la psiquiatría?, dice, en 1948, Jean-Paul Sartre, en su ensayo ¿Qué es la literatura?, escribe, entre otras cosas, que las ideologías son libertad mientras se hacen, opresión cuando están hechas. Esta precisión sobre el hecho de quedar fijado en esquemas preestablecidos de lo que ha nacido como negación de una realidad dada,
debe encontrar el sentido de su continua renovación justamente en la realidad, para no transformarse en opresión de sí mismo. Es la premisa en que se basan las discusiones y los ensayos. Esto lo dice Basaglia en qué es la psiquiatría. Muchísimas gracias, Raquel. Súper, súper interesante tu exposición y súper valioso además el arraigo, digamos, de la cotidianeidad, si querés, o de los fenómenos de la cotidianeidad en el concepto filosófico que les da origen, ¿no? Voy a abrir ahora, cuando digo voy a abrir ahora, es simplemente que cambio la vista de estar fijada en vos a vista de galería. Bueno, y abro justamente, sí, la discusión para quien quiera comentar o preguntar algo. Yo tengo una pregunta en realidad tengo varias, sí, pero puedo... Si no, bueno, dale. Empezamos, Bruno. Bueno, en primer lugar, felicitaciones, Raquel. Bueno, ya te había comentado algo respecto de la exposición, que tuve la oportunidad de leerla un poquito antes, así que te felicito. No, mi pregunta, o tal vez sí, un comentario o una invitación a que comentes algo al respecto, tiene que ver más que nada con el cuerpo, ¿no? Con la cuestión del cuerpo. Vos mencionabas cuando en la segunda o primera parte de tu exposición hablabas de Descartes, ¿no? En las meditaciones metafísicas y esta reflexión que hace Foucault en la historia de la locura respecto de lo que establece Descartes en relación con la razón y la sin razón, ¿no? Y ahí, justamente cuando se habla de la sin razón, justamente al existir esta falta o esta ausencia de la duda, ¿no? Que es lo que se vincula con la locura, aparece esta afirmación del loco, ¿no? Como aquel que es solo cuerpo, ¿verdad? Donde no, es res extensa, digamos, por decirlo como Descartes. Y me parece interesante contrastar justamente esto que dice Descartes, que pasa por el filtro, por supuesto, de la lectura de Foucault, con otras de los pensadores o filósofos que estuviste mencionando, donde casualmente justamente se trata de una época o un periodo en la filosofía contemporánea donde aflora justamente una gran reflexión sobre el cuerpo, que coincide, ¿no?, con una mirada filosófica de la locura, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Foucault. Pienso, bueno, por supuesto en el caso de Deleuze, ¿no? Muy influenciado por el pensamiento de Spinoza, que legó esa frase, nadie sabe lo que fue un cuerpo, y que sabemos que generó, digamos, su puntapié. Pienso en la fenomenología francesa con Merleau-Ponty, que vos lo mencionaste, Husserl, ¿no? También, donde la cuestión del cuerpo toma cierta envergadura en las reflexiones filosóficas. Entonces, mi pregunta, para sintetizarlo un poquito, es, bueno, ¿cómo pensás vos? No necesariamente solo desde el punto de vista teórico, sino también desde el punto de vista práctico, con tu experiencia, con la locura, la cuestión del cuerpo, si hay algo ahí que quieras comentar. Sí, yo creo que la estrategia de Descartes para poder darle un espacio privilegiado a la razón hace que todo se centre en el pensamiento y el cuerpo queda como escindido, es decir, volvemos a, de alguna manera, más allá, no es una crítica a Descartes, porque Descartes todo lo que pensó en su momento fue sumamente válido y bueno, hemos recibido bastante de esa validez en la actualidad. Pero yo siempre me planteo cuando trabajo, lo voy a llevar al trabajo, porque es el lugar donde traslado todos estos saberes, estas interpretaciones que a lo mejor pueden no ser válidas, pero que me dan una explicación. Hay como una especie así de
yo creo que hay una especie de creencia general que todo lo que tiene que ver con la locura, con la pobreza, tiene que ver con los cuerpos. Tiene que ver con el cuerpo, y creo que siempre queda el cuerpo, a pesar de todo lo que han intentado un montón de filósofos poder repensar, queda el cuerpo como excluido por un lado, y por otro lado como castigado, como que este cuerpo vacío se quiere llenar con moral, con normas, con pensamientos ajenos a lo que esa persona piensa, al punto de que, yo no sé si estoy respondiendo a tu pregunta, pero estoy pensando en mis preguntas, al punto que muchas veces yo escucho a los usuarios, a las personas que trabajan, con las que me interrelaciono todo el tiempo, que me dicen, yo estoy loco, yo no razono, ¿no? Es como que también hay una aceptación del otro, hay como que es algo que habla Goffman, ¿no? Hay un montón de nombres que me dediqué a leer todos estos meses porque realmente no los conocía, como Goffman, que habla de la institución cerrada, ¿no? Una institución donde la misma persona que queda adentro se dedica a adaptarse a lo que le piden, como si hubiera una especie así de socialización del manicomio. Hoy en día, por supuesto, por suerte, hay una ley de salud mental que se ha sancionado en el 2010, pero hay resistencias a la ley muchísimas. Y esto, y además hay divisiones inclusive en los distintos Borda, Moyano, donde ves que hay dos maneras de pensar que se chocan todo el tiempo. Y siempre el que queda ahí como secuestrado es el loco, el cuerpo del loco, el que sufre. Sufre el deseo de los otros el deseo de los otros que en él no puede hacer deseo, ¿no? Como que queda ahí con resistencia. Bueno, no sé si te respondí, pero me estaba respondiendo a mí. No, no, pero excelente, digamos, la idea también es esa, ¿no? Como que, bueno, van surgiendo preguntas y comentarios y reflexiones. No, no, seguro, gracias. Yo tenía otra pregunta, Raquel, pero ahora que te oí hablar te quería preguntar por la ley de salud mental que nombraste, porque vos habías dicho que ibas a hablar de ella, creo yo, o me pareció que ibas a hablar de ella, ahora la nombraste y yo no la conozco, en realidad no sé lo que dice, que vos dijiste por suerte la tenemos, pero... Bueno, la ley de salud mental fue sancionada en el 2010. En la Argentina hubo otros intentos de leyes en la ciudad de San Luis en 1993 y en el 2000 se sancionó, no intentos, se sancionaron leyes pero no eran de carácter nacional. Y en el 2000 en la ciudad autónoma de Buenos Aires hubo otra. En el 2010 toma la iniciativa no sé si era psicólogo, Gorbax creo que se llama, que trabajaba en Tierra del Fuego para iniciar la ley de salud mental. Y al igual que Basaglia empezó a armar redes, ¿no? Con derechos humanos, con madres, bueno, con los grupos porque hay muchos grupos de personas con padecimiento mental que se han formado, asociaciones. Está La Huella, está La Colifata, inclusive hay trabajos que se han hecho desde la universidad, de la UBA, del 2015. Y la ley de salud mental habla, yo escribí sobre eso, por eso Paula, porque yo lo saqué porque quedaba re descolocado la ley de salud mental y quería hacer más largo. Primero que es una ley que cada vez que hay algún incidente, todo el mundo insulta la ley, todo el mundo, una parte del mundo insulta la ley. Es una ley que está compuesta de 12 capítulos y 46 artículos,
y propone, entre muchas cosas, el traslado de los hospitales monovalentes a los hospitales de agudos, que son los que tienen distintas especialidades, como en Capital, el CACSES, en provincia, en Capital el Ramos Mejía, es decir, ese tipo de hospital. Y es también la reducción al mínimo de los tiempos de internación, porque cuando una persona era internada en neuropsiquiátrico, sabía cuándo entraba, pero no sabía cuándo salía, era como entrar a una prisión, y peor, porque cuando un juez dice, estás condenado, te dice, usted va a empezar mañana y termina tal día. En cambio, la gente que estaba internada no sabía cuándo iba a salir. Es más, hay gente que ha muerto con 99 años en los hospitales. Cuando Basaglia llega a Brasil, conoce el peor hospital, creo que el peor manicomio que hay en toda América, que es el Barbacena. Ahí no se conocía un psiquiatra, recién en los 80 se consiguió un psiquiatra, se conoció un psiquiatra. Había como 2000 personas internadas, desnudas, muertas de hambre, chicos que internaban. Mujeres que se querían sacar de encima a la familia o porque tenían alguna problemática, las internaban. Además, la internación, antes de la ley, se hacía, lo podía determinar un psiquiatra, ¿no? Y no un equipo interdisciplinario, pero además, hoy en día la internación es voluntaria, se trabaja la internación con la persona, y es la persona la que pide la internación. Porque las personas, locas o no, piensan, y cuando sufren mucho, hay muchas personas que cuando sufren mucho van directamente a internarse, porque saben que necesitan alejarse de ciertas problemáticas o porque necesitan hablar más seguido con su psicólogo y no una vez cada 15 días. Hay toda yo creo que ha cambiado, por supuesto, que al igual que cuando surgió el primer manicomio, que surgió con Pinel, que tenía muy buenas intenciones, no sé a dónde derivará todo esto, porque es como que cada vez que aparece algo siempre va aquello que lo hace desaparecer como originariamente era, ¿no? Pienso, a lo mejor me equivoco. No sé si te expliqué. Sí. Hay preguntas en el chat, Raquel, que te voy a leer. Acá, a ver, espera. Hay un montón, perdón, a los que la hicieron porque no los había visto. Este es de Patricio. Excelente la presentación, gracias por compartir. Te hago la siguiente pregunta. Voy a leerlas todas porque me parece que se fueron enganchando atrás de la de Patricio. Desde que estoy en la UNSAM, he notado un incremento alarmante de compañeros y compañeras que atraviesan distintos cuadros psiquiátricos. No me caben dudas de que hay una suerte de epidemia, de la que poco o nada se habla. No son pocos quienes se me han acercado para preguntarme sobre estrategias para atravesar sus distintos trastornos. Lo hacen cuando se enteran de mi caso y el relativo éxito con el que sobrellevo mi dolencia. En casi todos los casos descubro que son sensibilidades que no resisten la agresión constante de esta fábrica de la locura que es el neoliberalismo. La pregunta es, si bien la universidad cuenta con un espacio como el Centro de Atención Psicoanalítica, ¿sabéis de proyectos en la UNSAM para sumar espacios e instancias institucionales que atiendan esta creciente problemática? Y leo más, Raquel, porque hay más preguntas. Me sumo a la consulta sobre asistencia psiquiátrica en la universidad, pero desde otro ángulo. Cuando tenemos, por ejemplo, entre compañeros, personas con diagnóstico que nos compromete a quienes somos el entorno directo. Me refiero a trastornos de la personalidad, como sociópatas, psicópatas y narcisistas. Sí. Y después
pregunto porque me tocó tener un compañero que me confesó su diagnóstico en confianza, pudo ser determinado recién a sus 38 años de edad, resultó ser altamente conflictivo en nuestro grupo de compañeros, que eventualmente terminó disolviéndose. Bueno, creo que ahí también lo que está detrás de este comentario de Paola, perdón por interpretar, pero para ampliarlo un poco, es cómo se integra, ¿no? Cómo digamos, justamente me parece que toda tu charla iba en torno de la crítica y el análisis de las condiciones por las cuales se hizo posible, digamos, el aislamiento y la separación de ciertas personas, y por la posibilidad que ofrece la filosofía, en realidad, ¿no? De desarmar eso. Y creo que eso también conlleva la pregunta por, digamos, además de la parte crítica del estado de cosas anterior, ¿cuál es la parte constructiva, para decirlo en términos medievales, de la integración, ¿no? Pero eso es más amplio que lo que te están preguntando. En realidad te están preguntando muy concretamente sobre espacios en la universidad, ¿no? Yo sé que hay espacios en la universidad, yo no los conozco, creo que está el grupo de ILEVA, que tiene espacios para consulta, pero hay varias cosas que aparecen en estas preguntas, como por ejemplo hablar de cuadros psiquiátricos. Justamente categorizar, rotular es algo de lo que yo no hablé, pero es algo importante, porque yo no estoy muy de acuerdo con hablar de las personas con cuadros psiquiátricos y ya estereotiparlas, ¿no? Estigmatizarlas. A mí me parece que son personas que sí, que posiblemente sean conflictivas y nos alejen. Yo no puedo dar una respuesta. Lo que sí tengo que decir es que esa persona, si quiere atenderse, tiene que atenderse voluntariamente, porque a lo mejor no está sufriendo. Uno se atiende cuando sufre, ¿no? Y bueno, y yo no podría hablar de la singularidad de cada una de estas situaciones, porque son singulares, son especiales. Justamente la ley de salud mental habla de la voluntad, que sea voluntaria la internación, y que la internación solamente puede ser obligada, si la persona está por hacerse daño a sí o a otro. Ahora, ser conflictivos en una relación, pues, la gente se aleja, pero es tan grave, hay gente conflictiva en todos lados, puede hacer tanto daño. Yo ahora le dejo la palabra a Paola por si quiere hablar, pero sobre tu pregunta, Patricio, para darte una contestación concreta a la pregunta concreta, yo también recibo muchas consultas por parte de los estudiantes y quizás los profesores deberíamos empezar a consultar también, porque, pero el contacto es asuntos estudiantiles en la universidad, porque ellos son los que manejan, los que saben, digamos, cuáles son los centros de ayuda y cuáles, en mi experiencia, siempre han sido compasivas y eficientes a la vez, ¿no? Sí, además digo, el área de asuntos estudiantiles, que cambiaron este nombre, por eso no me acuerdo, sé que una de ellas es Verónica, no sé, Bruno, si te acordás el nombre de pila de Evelyn, no, bueno, no importa, pero asuntos estudiantiles es el mail, y a partir de ahí empieza un buen diálogo, me pueden poner en copia si quieren, y si no, no. Y lo otro que quiero decir, evidentemente, acá dice que hay una de las personas que pregunta es que se está atendiendo y que ha tenido relativo, sobrelleva su dolencia. Bueno, porque hay voluntad de otra cosa, de sentirse distinto, más tranquilo.
piensen siempre que cuando una persona pasa por tiene un padecimiento mental, sufre muchísimo. Y cuando está muy alterado, si la otra persona se asusta, se altera más. Es como cuando a uno le dicen, tranquilo, tranquilo. Uno se enoja más, ¿no? Cuando te dicen, ah, tranqui, che, tranqui, como si te quieren tranquilizar, pero en realidad no te tranquilizan. Yo creo que son momentos donde la palabra hay que hacer como decía Wittgenstein, hay que callarse, no decir nada porque justamente no hay fundamento de nada. Entonces, y no asustarse. Las personas con padecimiento mental sufren mucho. No quiere decir que uno cuando está en el trabajo tiene una mirada romanticona con respecto a la que tiene frente. Pero lo que yo pretendo a través de esta charla y a través de que me sentí muy relacionada con Basaglia, con algunas cosas no estoy de acuerdo con Basaglia, pero con otras sí, es cuando él dice, con esto del epoge, es hablar con el otro sin juicio alguno, es decir, hablar con el otro y escucharlo, y escuchar lo que el otro dice y abrirse, comprometerse con el otro. Y en ese compromiso, y además la sinceridad, eso provoca mucho respeto, y en los momentos de alta conflictividad, ese compromiso, esa sinceridad, el no engañar, hace que la persona pueda bajar un poco esa angustia que está soportando, porque sabe que no hay otra intención. No hay la intención de interpretarlo, no hay intención de diagnosticarlo, ¿sí? Solo hay la intención de escucharlo y hasta inclusive de abrirse a escuchar a la persona, es decir, hacerlo fluir. Eso. Sí, yo pensaba que qué difícil mientras te oía hablar y también leía los comentarios de Paola que me parecen legítimos, porque es cierto que es muy difícil manejar en grupos y en, ¿no es cierto? Bueno, pero pensaba en esto, pensaba en realidad desde que vos empezaste con tu exposición o a medida que avanzabas, pensaba en ese artículo de Heidegger que se llama La época de la imagen del mundo, digamos, en el que Heidegger describe digamos, el darse o el configurarse del ente en la edad moderna, a partir de Descartes, ¿no? Como determinado por la ciencia. En fin, el operar de la ciencia como ontología, de la ciencia moderna como ontología. Y pensaba que en cierto sentido, digamos, como que ese proyecto que sigue vigente también nos constituye. Entonces, quiero decir que mientras que se trata de construir ciertas etiquetas elaboradas en el marco de ese proyecto, uno sigue en cierto sentido relacionándose de la misma manera. No sé si se entiende lo que quiero decir. Lucas, ahí está, a ver un poco de ayuda de la hermenéutica. Sí, sí. Bueno, primero felicitar la exposición, que estuvo muy clara, muy interesante. Levanté porque estaba pensando algo similar. Y me acordaba también de la exposición de Verónica, ¿no? Que hablaba de la diferencia. Tan difícil de conceptualizar esa diferencia. Y cuando escuchaba, recordaba que hace muchos, muchos años, había leído La historia de la locura en la época clásica de Foucault, que creo que es el texto que refería sobre Descartes, ¿no es cierto? Y Foucault empieza ese texto diciendo, después de la peste negra y de la lepra, quedaron los hospitales vacíos, esperando que otra mueca del mal venga a ocuparlos, ¿no? Y ahí empieza la historia de la locura. Y me pareció interesante lo que decía Paula, porque una de las observaciones que hace Jacques Derrida de ese texto, que después Foucault le contesta Sí, sí. En otra edición, es que es muy difícil escribir una historia de la locura porque es inexorable valerse del discurso de la razón para tematizarlo.
Y me pareció interesante esa cita de Wittgenstein, porque a lo mejor lo único que nos queda es callar, para no violentar con ese lenguaje del logo. Y esto que decía Pablo, ¿no? Cuando pones etiquetas ya estás, como que el logo se está operando con esa escisión entre razón y sin razón, ¿no? Y como que es muy difícil el discurso científico cuando tematiza esos casos límites, ¿no? Como son la sin razón, o lo que Foucault llama el pensamiento de la afuera, ¿no? Lo que está por fuera de la razón es muy difícil conceptualizar, ¿no? Así un comentario nomás de lo que Y estaba yo de hablando Pablo. todas formas me pregunto si no es la razón misma la que no quiere verse, si la razón no es bifronte. No es la locura no es la otra cara de la razón. No sé, y la verdad me encantaría poder resolver todas estas problemáticas. Yo he visto muchos compañeros míos, porque no estudié bastantes años en la universidad, fue bastante difícil terminar rápidamente. Y realmente yo también he visto, pero muchos compañeros que estaban que tenían problemas, pero inclusive en la locura hay algo de la realidad que interpela a la persona, que reacciona por algo, inclusive en el delirio, ¿no? En el famoso delirio, que es muy protector, crearse otro mundo, gente. Bueno, hay personas que me han dicho, que son personas que deliran mucho, desde que me ponen la inyección, mirá Raquel, desde que me ponen la inyección, yo prefiero estar delirando, porque yo la paso bárbaro cuando deliro, porque toman, tienen conciencia de que están delirando, pero la pasan bárbaro. Yo lo que pensaba con lo que vos decías es que en realidad no es la razón, sino que el loco te está mostrando a la misma razón y su falla, como, ¿no? Como... Sí, sí, ahora que me acuerdo, Foucault después habla del gran encierro, que es En el otro gran capítulo, encierro, sí, sí, sí. que la razón empieza como a cerrar todo aquello que la cuestiona a sí misma, ¿no? Sí, inclusive uno ve los campos de concentración también fueron ideados por la razón, así que estamos en el horno. Muchas gracias, Raquel, por la presentación. Cuando hablaba Lucas, que en realidad es un logos que va más allá del lenguaje que se dice o se silencia, es decir, es el de la racionalidad de la modernidad, porque en realidad nos constituye, ¿no? Entonces, de ahí la dificultad en la autenticidad, en el corrimiento de esos lugares como preasignados, ¿no? Sí. Nadia te dejó un mensaje también, agradeciendo tu presentación, tu humanidad para hablar sobre el tema. Soy una persona con padecimiento mental y gracias a un tratamiento puedo ejercer mi profesión y entender el sufrimiento del otro. A veces la desinformación y los prejuicios influyen aún más en el aislamiento de las personas con padecimiento mental. Es cierto. Es cierto. Lucas, Por ejemplo, con el tema de la peligrosidad del loco, todos somos peligrosos, ¿no? Y la ley de salud mental también recurre a este tema de la peligrosidad, diciendo, bueno, hay un sintagma que no recuerdo que dice arriesgarnos a riesgo. Esa es la idea de la ley de salud mental. Pero todos somos riesgosos. ¿Quién no se descubrió discutiendo alguna vez por una tontería en un colectivo o en una parada? Y uno dice, después cuando va caminando, dice, ¿cómo yo me voy a poner? ¿Qué me pasó? ¿No? Todos podemos matar y sin embargo no estamos todos encerrados en un manicomio. Eso no quiere decir que las personas no se tienen que tratar. Sí, las personas sufren, se tratan, salen adelante, ¿no? No sé, para mí es relacionarnos más amorosamente entre todos y soportar
inclusive el dolor del otro, porque a veces el dolor también molesta, a algunas personas les molesta. Es decir, yo cuando leo a los filósofos lo leo los voy trasladando a mi realidad, ¿no? A la realidad que vivo. Así que por eso me impacta mucho Deleuze, Guattari, me impactó mucho Foucault, por supuesto, y otros filósofos que no recuerdo, inclusive Kant, cuando es poeta, y dice, hay un momento donde la razón pega un salto y no sabemos a dónde va a terminar. Bueno, yo creo que también él está viendo algo en la razón que no, que está escapando de que también escapa de nuestro continuo, ¿no? De nuestro continente. Sí. Gracias, Raquel. ¿Hay alguna otra pregunta o comentario para Raquel? ¿No? León, sin ánimo de molestarte, no sé si estás ahí o si está el micrófono, pero si querés comentar algo del proyecto que nos contaste, que se relaciona con Foucault. Bueno. León es Muy estudiante de interesante. primer año de la carrera de filosofía. Sí. Nada, gracias Raquel. Estuvo muy... Coincido además en el cruce entre psicología y filosofía, así que se agradece. No, lo que refiere Paula tiene que ver con un proyecto en el que estoy participando de teatralización del pensamiento de Foucault, que va a estar estrenándose como en forma de obra de teatro ahora, así que obviamente extiendo la invitación. Se trata de una búsqueda de, bueno, pensar a Foucault en una calle ahora, a partir de, bueno, con una asociación llamada Filosofía desde el Arte, que la verdad que está siendo bastante interesante el proceso, cómo llevar la filosofía a un dispositivo estético, artístico. Nada, no quiero extender mucho, simplemente digo Bueno, la eso. información en el Teatro El Vitral los sábados a las 22 horas, y eso. Vamos a enviar la información por correo a todos los estudiantes de la carrera y a todos los docentes también, y la vamos a publicar en la página de Facebook de la carrera. Así que, bueno, va a estar accesible, pero bueno, ya que estaba León acá y que estábamos hablando de la filosofía como praxis, quería aprovechar para que les contara un poco. Entonces, cuando es León, los sábados a las 22 ya está. Sí, mañana se estrena y va a Qué estar nervios. por 4 sábados hasta el 11 de diciembre por ahora. Después quizás... Bueno, vamos a ir todos. Entonces voy a mandar ahora, entonces. No me había dado cuenta que era mañana el estreno. Ahora mandamos el mail. Bueno. Va a ser muy interesante, va a ser poder ver, ya me llama ya tengo la curiosidad de ver cómo puede subirse a escena a Foucault. La verdad, un escenario genial. Sí, la verdad que es un trabajo muy extraño, por decirlo así, Sí. en el buen sentido. Se llama El narrador, Foucault hacia un estar latinoamericano. Ese es el título de la obra. No sé si lo había dicho. Bueno, muchísimas gracias. Y muchas gracias, Raquel. Muchas gracias a todos ustedes. Muchas gracias a todos. Y ahora aprovecho para decir, ya lo comentó Gastón Rossi cuando él hizo su exposición, pero que vamos a hacer un libro con las 12 exposiciones traducidas a artículo, pero bueno, más o menos lo mismo.
y esperamos, no sabemos bien cuándo se va a publicar, pero lo vamos a entregar a la editorial en marzo. La editorial es UNSAM Edita, la editorial de la universidad, y después queda en manos de ellos, pero suponemos quizás agosto. Así que bueno, será entonces hasta el año que viene, y muchísimas gracias a todos. Feliz año nuevo. Eso. Chao, chao. Chau, chau. Gracias. Chao, saludos.